Podcast Spainsafe, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Hola, bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de Spainsafe, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de la inversión sostenible en España. Nos acompaña Sebastián Senegas, responsable para el sur de Europa de Edmond de Rothschild Asset Management, con el que vamos a hablar sobre la inversión sostenible en los mercados emergentes. Bienvenido, Sebastián, a los podcasts de Spainsafe. Buenos días, muchísimas gracias. Sebastián, ¿son realmente compatibles inversión ISR y países emergentes? Pues ahora sí, y cada vez más. Es verdad que si hablamos de hace 5 o 10 años, está claro que el nivel de transparencia de información que nos llegaba en cuanto a la inversión socialmente responsable en países emergentes era más bien escasa. Pero ahora mismo, la verdad es que hubo mucha mejoría y no solo se puede hablar de inversión socialmente responsable en países desarrollados, sino también emergentes. Tenemos, por ejemplo, las compañías chinas que han hecho mucho esfuerzo de transparencia para mejorar su transparencia. Encima de esto, todos conocemos los planes de China, de India también, pero de China en este caso, para reducir para ser carbon neutro, ¿no? Reducir su huella de carbono y a prácticamente cero en 2060. En India, por ejemplo, también su plan de estímulo de infraestructura incluye muchísimos temas de sostenibilidad. También como a modo de un poco de información, en uno de los fondos que tenemos, los que gestionamos, que se llama Green New Deal, tenemos sobre claramente inversión socialmente responsable, tenemos más de un 10% ahora mismo en Asia, fuera de Japón, por lo cual prácticamente solo países emergentes, para así decirlo, del fondo 10% en Asia emergente, por lo cual significa que realmente en inversión socialmente responsable podemos encontrar muchas oportunidades en los países emergentes y es compatible. ¿Y cuáles son los países más avanzados en cuanto a la lucha contra el cambio climático en estos países emergentes? Bueno, pues justo lo hemos comentado, pero China, la verdad es que ha dado una vuelta, un giro importante y de algún modo algo inesperado. Eso también significa que al final su competición con la competición férrea que tiene con Estados Unidos, en este caso yo creo que ha sido positiva, ¿no? Con los planes que Joe Biden también está ahora mismo implementando en cuanto al cambio climático, pues la verdad es que China ha seguido de manera muy rápida. Lo hemos comentado, la idea es ser carbon neutral, neutro en carbono en 2060. Ahora mismo, o sea, pasar a un nivel de renovables pues muy importante en 2060. Y no es solo esto, también es verdad que, por ejemplo, hay países asiáticos como China, pero también Corea, que están muy avanzados en cuanto a coches eléctricos, pero no solo en la producción de coches eléctricos, sino en la producción de batería, por ejemplo, que es parte, ¿no?, de la supply chain de coches eléctricos, por lo cual en esta lucha contra el cambio climático, China es un país muy avanzado ahora mismo con su plan de estímulo, pero si tomamos toda la cadena de valor, ¿no?, digamos, de que puede ayudar a luchar contra el cambio climático, hay países como Corea que están también muy avanzados y de manera general Asia es la zona más avanzada de todas. Hemos tocado la pata ambiental de la ESG, pero también son importantes la S de social y la G de gobierno, de buen gobierno. ¿Cuál es su visión cuando hablamos de mercados emergentes y países emergentes? Sí, es verdad que esta pregunta la podemos hacer, por cierto, para países emergentes y países desarrollados, que se habla muchísimo más de la letra A, que es normal, porque seguramente es el tema más urgente y que el que más nos preocupa de cara a un futuro más o menos inmediato. Pero del mismo modo que en los países desarrollados la S y la G están teniendo más protagonismo que antes, pues en los países emergentes también. Está claro que el gran acelerador que ha sido y que sigue siendo la COVID-19
pues ha ayudado mucho, por ejemplo, el tema del tema social, ¿vale? El capital humano. Hemos visto, bueno, países desarrollados también, por supuesto, pero que las empresas que cuidaban de sus empleados, que cuidaban de sus proveedores, eran las más buscadas, para así decirlo, por los inversores. Y es verdad que ahí, por ejemplo, podemos citar un ejemplo del ejemplo de India, que India está al nivel de social, pero también de gobierno corporativo, está haciendo un esfuerzo muy importante a nivel de sus empresas, hablamos de sus empresas en este caso, de transparencia, ¿no? En términos de capital humano, por ejemplo, también, y que es la parte social, ahí tenemos empresas chinas como TAL Education Group, por ejemplo, que es una empresa de educación online, ¿no? O sea que, como todos sabemos, a veces muy a nuestro pesar, hemos tenido nuestros hijos y nuestros niños en casa mucho tiempo en tema y con la educación online, pues una empresa que muy metida en la educación online y no solo porque esté metida en educación online, es una empresa que nos parece interesante, pero además porque está proporcionando esta educación online a precios muy asequibles, y es lo que encontramos en el mundo también emergente, tal vez más que en el mundo desarrollado, soluciones también para las letras S y G, pero además a precios asequibles por parte de estas empresas emergentes. Y Sebastián, ¿cómo ha evolucionado la investigación fundamental sobre países emergentes en estos años? Pues la verdad es que lo mismo, si te digo, hace 5 o 10 años era un tema bastante complicado. Sigue habiendo muchísima investigación en países desarrollados, en empresas de países desarrollados, y es verdad que en cuanto a las empresas de los países emergentes, y sobre todo de cara a la transparencia que requiere la inversión socialmente responsable, ha habido mucha mejoría últimamente. Yo creo que es un tema que ayuda muchísimo, porque es verdad que si bien tenemos los planes de los gobiernos, que los hemos comentado, que son importantes, luego un esfuerzo de transparencia de las empresas que también ha sido importante, también la tercera pata, para así decirlo, ha sido una investigación fundamental que ha mejorado muchísimo gracias a esta transparencia, y ahora sí que tenemos un nivel de información en empresas emergentes, incluso al nivel de su huella de carbono, de los criterios sociales del gobierno corporativo, que son tan importantes, criterios tan importantes para la inversión socialmente responsable. No diría que al mismo nivel que las empresas de los países desarrollados, pero sí a un nivel bastante decente, para así decirlo, que nos permite tomar decisiones también de inversión sobre estos criterios. De hecho, ahí es verdad que tal vez haya más transparencia incluso si hablamos de empresas si hablamos de la renta variable, ¿no? Ahí encontramos, bueno, como en muchas ocasiones, pero encontramos a lo mejor más transparencia, incluso más posibilidades de basar nuestros criterios de inversión en estas 3 letras, la A, la S y la G, que a lo mejor en renta fija. Pero bueno, pues ya he comentado los ejemplos de los coches eléctricos, por ejemplo, ahí donde encontramos muchas cosas interesantes. Una empresa china también que se llama NIO, que ahí provee coches eléctricos, y ahí nos gusta, y que tiene un nivel de transparencia muy, muy interesante. En India encontramos también en la economía digital, por ejemplo, empresas que también son muy interesantes en cuanto a los criterios sociales. Por ejemplo, ahí hablamos de las prácticas, de los trainings, como se dice en inglés, para sus empleados, etc. Encontramos ya muchos ejemplos gracias a esta investigación fundamental, la información que podemos obtener de parte de estas empresas y de parte de los brokers que son los que dan mucha información en cuanto a estas empresas. Y Sebastián, en el caso de Edmond Rothschild Asset Management, ¿cómo aplicáis internamente los criterios ESG en el caso de activos emergentes? Ya lo os esbozado un poco, pero ¿cómo es vuestra operativa? Sí, no, nuestra visión, eso es verdad.
primero es notable decir y dar esta información que tenemos fondos de renta variable emergente en China y en India que tienen un sello oficial ISR. Es verdad que en Francia, nosotros siendo una gestora medio francesa, medio suiza, tenemos, al menos para la parte francesa, tenemos esta posibilidad, ¿no?, de sacar sellos, que es un primer punto para nosotros de cómo aplicamos nuestra visión, ¿no? Es sacar sellos en la medida de lo posible, cuanto sea posible, a todos los fondos que podamos. Hoy en día tenemos 13 fondos con sello y es un primer pilar muy importante de cómo aplicamos los criterios ESG y cuál es nuestra visión en cuanto a la inversión socialmente responsable. Y es destacar, repito, que tenemos dos fondos de renta variable emergente, uno de India y uno de China, que tienen este sello que es... significa mucho porque los criterios son muy estrictos, ¿no?, para obtener este sello. El segundo pilar es, y desde luego muy destacable también, las herramientas y equipos internos que tenemos, ¿vale? Entonces eso es muy, muy importante. Tenemos a 5 personas 100% dedicadas a la inversión socialmente responsable en nuestra casa, que visitan a muchas compañías, porque hablábamos de la investigación fundamental, pero obviamente es muy importante y clave todavía ir a visitar estas compañías, bueno, visitar ahora mismo virtualmente, como todos sabemos, pero bueno, dentro de poco volveremos a hacer estas reuniones en presencial, esperemos. Pero bueno, no pierdes nada en virtual en todos casos. El segundo pilar, equipos y herramientas internas que nos permiten tener una visión muy precisa de las empresas y los activos que queremos gestionar en países emergentes con criterios de inversión socialmente responsable. Y luego, el tercer pilar es nosotros aplicamos el método que aplicamos en esta gestión es el mismo para países desarrollados y para países emergentes. Es lo que llamamos el Best in Universe. Ahí nosotros no nos interesa tanto, es la diferencia con el Best in Class, no nos interesa tanto coger las mejores empresas de cada sector. Lo que queremos es definir nuestro universo de inversión y, repito, hacemos lo mismo para países emergentes que para países desarrollados. Universo de inversión y ahí damos, gracias a los 2 primeros pilares, damos un rating interno y cogemos y podemos invertir en las empresas con un rating suficiente en general. En nuestro metodología es single A, pero bueno, en fin, solo podemos invertir en las empresas que tienen un rating suficiente en cuanto a criterios de inversión socialmente responsable. Son los 3 pilares de cómo lo hacemos. Pues Sebastián, vamos terminando ya. No sé si quieres añadir algo más. No, solamente a modo de conclusión, deciros que nosotros tenemos 30 fondos que son artículo 8 o artículo 9 bajo la nueva regulación europea SF, nunca recuerdo si es SFDR o RD, pero da igual, que tenemos 30 fondos, que es la inmensa mayoría de nuestros fondos, dentro de los cuales tenemos fondos activos emergentes, como hemos comentado. Además, tenemos 13 fondos con sello oficial. Eso para nosotros es muy importante. Demuestra que cuando hablamos de inversión socialmente responsable, sabemos de qué hablamos. 30 fondos, artículo 8 o artículo 9 significa, repito, casi el 95% de lo que realmente ofrecemos a nuestros clientes, por lo cual es una parte muy importante y para países desarrollados y países emergentes lo que queremos hacer es evitar el greenwashing. Creo que de verdad lo hemos logrado. Pues muchas gracias, Sebastián Senegas, responsable para el sur de Europa de Edmond de Rothschild Asset Management, por acompañarnos en estos podcasts de Spensive y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Podcast Spensive, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España.